porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. El gran Dios del cielo se manifiesta a partir de cosas insignificantes. Formó a su pueblo Israel por la simiente de un hombre anciano y su esposa estéril. Se encarnó a través de un embrión en el vientre de una mujer. Levantó a su santa iglesia de lo vil del mundo y da a conocer su mensaje de salvación en los labios de personas comunes y corrientes. Entendiendo esto, debemos poner la mirada en lo pequeño, pues el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla que al crecer es la más grande de las hortalizas. La palabra de la cruz presenta su programa Pequeñas historias, grandes enseñanzas. Muy buenas noches, siendo ya las 22 horas. Comenzamos este programa que solamente busca ensalzar el nombre del Señor. Y me encuentro en esta noche con mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, mi hermano? Amén. Estoy bien, gracias a Dios, con ánimo, bendecido y también honrado por poder trabajar un día más para la obra del Señor. Eso, usted sabe que cada cosita que hacemos con el Señor es algo importante. Sí, cada cosa. Sí, porque quizás para los ojos de los hombres es una pequeña historia, una pequeña cosita. Sí. Pero por detrás hay una gran consecuencia. Sí, ha sido un gran pago también. Siempre un cristiano considera que es mejor pagado en el Evangelio que en nuestro trabajo secular. Porque hay una paga que nos la da, digamos, el patrón. El mundo tiene, por así decirlo, sus precios, sus estándares, las tarifas que da, digamos, a cada salario. Pero el Señor dice que Él es el pagador de todo trabajo que Él se realice. Así que realizar este trabajo nunca es, digamos, un agobio en el sentido de que uno pierde con esto, sino que siempre somos muy bien pagados por esto. Y tampoco es que lo hagamos por el pago. No. Tampoco es que digamos quiero que el Señor me bendiga y por eso voy a hacer esto, si no fuera así no lo haría. No. Por supuesto que no. Esto es un acto de gratitud. Es un acto de gratitud. Una deuda que nada estamos adeudados con el Señor. Así es. Pero igual hay amor por las almas. Por supuesto que sí. Uno ama la verdad a las almas y quiere, anhela que ellos se conviertan y conozcan al Señor. Amén. Que es el propósito de este programa, que usted conozca a Cristo, que a través de este programa usted escuche la voz de Dios. Así es. Y bueno, mi hermano, no sé si puede contar un poquito en qué consiste el programa de los días miércoles. Bueno, en el programa de hoy lo que nos espera es un programa que, como bien decía nuestro hermano Matías, se llama Pequeñas historias, grandes enseñanzas. Amén. Que se basa en cosas pequeñas, que sean poco, que parezcan insignificantes, pero en realidad tienen una profundidad. Amén. Y tienen una espiritualidad tremenda. Amén. Y además vamos a estudiar a un personaje bíblico, el cual en el día de hoy es bastante interesante. Amén. A estudiar a un personaje, también hay algunas reflexiones y terminamos siempre al final comentando un poco las cosas que hemos vivido nosotros mismos. Cosas sencillas, pequeñas, pero que también produjeron gran impacto en nuestra vida, una tremenda enseñanza. Amén. ¿Quiere decir algo? Sí, porque, bueno, a veces se dice que la teoría sin práctica son palabras muertas. Sí, es cierto. Pero es esencial hablar también con los testimonios. Amén. Por eso es importante la última sección que tenemos en nuestro programa el día de hoy, en el cual contamos ciertos testimonios, ciertas historias que vamos viviendo nosotros mismos, algún hermano, y esto yo creo que es enriquecedor. Amén. Porque vemos la acción en terreno así de Dios mismo. Amén. La acción es muy importante en el Evangelio. De hecho,
la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Y Santiago creo que también dice él, de que la religión verdadera, dice, si vamos a hablar de religiones, la religión verdadera dice que es hacer bien al prójimo, hacer misericordia, y él habla de acciones. Así que nos ayude el Señor para también vivir el Evangelio. No tan solamente hablemos de lo que leemos como algo lejano, sino también que eso que hemos leído, aprendido, también lo hemos hecho en carne, lo hemos hecho en acción, lo hemos visto con nuestros ojos. Así que le invitamos a que nos acompañe en este programa y vamos a comenzar, como siempre, alabando al Señor con este hermoso cántico.
Amén. Después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a orar al Señor para pedirle que nos sea dando de su gracia, que Él nos sea hablando por su palabra y que todo lo que usted escuche sea un alimento. Porque si está basado en la palabra del Señor será un alimento y un alimento espiritual. Porque yo siempre recuerdo una historia que contaba mi obispo San Martín y me lo escuché en un video muy bonito donde él hablaba de que él ofrecía en el punto de predicación un pan. Y uno sabe ya en el mundo del evangelio, el pan se refiere a la palabra. Pero la gente que la escuchaba lo tomó muy literal y él dijo, vengan porque en la iglesia hay un pan y va a alcanzar para todos los que quieran venir. Y dice que terminando el culto esa gente le fue a cobrar el pan, porque estuvo el culto completo ahí y en esos años había mucha hambre en Chile. Y le fueron a cobrar el pan y le dijeron, y yo no toqué ni un pedazo, y usted ofreció pan y ni uno de nosotros agarró nada. Y él siempre le recuerdo ese y le dijo, ¿y usted escuchó el mensaje? Sí, le dijo, estuvo muy bonito. Ya ahí está el pan, dijo, ese era el alimento que yo ofrecía. Dijo, ¿ese era? Entonces me voy lleno, le dijo el caballero. Porque ese es el pan que nosotros ofrecemos. Así que si usted escucha que de repente yo, mi hermano Daniel, decimos y hablamos de esto como si fuera un alimento, nos referimos a eso. A la palabra del Señor que sabemos que en esta noche nos va a llenar. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos llene. Amén. Dios mío, Señor mío, le damos gracias por toda su misericordia, por toda su bondad, por la lluvia también que está viviendo nuestra región en estos días. El tiempo dice que toda esta semana va a tener lluvia y eso también es bueno, porque dice su palabra que todo usted lo hizo perfecto en su tiempo. Las mismas estaciones que tenemos, ya estamos terminando el verano y es bueno, Señor, que la tierra también reposa. Han habido días de mucho calor durante el verano y es bueno, Señor, todas las cosas que usted ha creado tienen un propósito y hacen bien también que usted riegue esta tierra, porque solamente gracias a eso esta tierra nos entrega su fruto. Le pedimos, Señor, de que usted en su bondad y misericordia, así como está regando nuestra tierra estos días, también riegue nuestra vida con esta agua de bendición que usted dijo que todo el que tenga sed venga a mí y beba. Por eso, Señor, le ruego que en esta noche usted por su palabra nos alimente y nos dé también de beber para que podamos salir de este lugar llenos, saciados, bendecidos, porque es solo su palabra la que satisface y llena nuestra alma. Amén. Denos esa gracia, ese regalo y también denos el entendimiento, el discernimiento espiritual también para poder entender esta palabra que no es una palabra humana, no es un discurso, no se encuentra en otro lugar, sino que dice que es una palabra inspirada por el Espíritu Santo y es una palabra espiritual que debe discernirse espiritualmente. Le pedimos que nos dé ese discernimiento, nos dé la gracia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien, mis hermanos, para continuar con el programa, le invito a que, si usted pudiera, acompañarme con la lectura bíblica en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y dice así en el nombre del Señor: estad siempre gozosos. Amén. Es un versículo pequeño, tiene tan solo 3 palabras, pero son 3 palabras que son profundas, porque dice primero estar consciente del ahora, de lo que está pasando en este momento. Estar siempre habla de una perpetuidad. Amén. O sea, de una condición constante en la vida. No es algo ambiguo, algo sometido a la circunstancia, algo sometido a cómo me levanté hoy, cómo me fue hoy en el día. No, es algo que está siempre. Y dice gozosos. O sea, hermano, toma conciencia de dónde estás en este momento y siéntete gozoso. Pero usted dirá, pero ¿por qué me voy a sentir gozoso si hoy día me fue súper mal en el trabajo o en el colegio o qué sé yo, está pasando algo en mi vida? ¿Sabe qué?
Tan solo el hecho de estar vivo ya es una razón de estar gozoso. Porque ¿cuántas personas quisieran tener a sus seres queridos al lado? Y usted lo tiene. Usted se tiene a sí mismo, tiene a su ser querido, a quien sea, y puede gozarlo. Y esto es una bendición. También puede gozar, puede palpar la acción de Dios en su vida, o en mi vida, porque Dios actúa en cada uno de nosotros de diversas formas. Pero a veces nosotros estamos tan sumidos en nuestros propios problemas, ¿cierto? A veces nos olvidamos del gozo y preferimos mantenernos estresados, preferimos mantenernos tristes, preferimos mantenernos en una condición que es poco favorable. Y esto provoca también la desesperanza. Y al provocar la desesperanza, provoca la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante estar gozoso. Aunque haya una tormenta afuera, aunque en mi vida yo vea que esté pasando por una prueba, por una aflicción, o quizá haya algo grande como por ejemplo la enfermedad. Cuando llega la enfermedad a nuestra vida nos preocupamos, incluso a veces nos podemos asustar. Pero ¿sabe qué? En ese momento esté gozoso. Porque a los ojos del hombre parece algo adverso, algo malo. Pero a la verdad de las cosas, siempre antes de la bendición viene la prueba. Porque es una preparación para poder estar bendecidos, ¿cierto? Para poder recibir esa bendición que viene en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué estar triste en la prueba? Si podemos estar gozosos, sabiendo que lo que viene después de la prueba sí que es algo victorioso. ¿Y cómo puedo salir victorioso? Con la ayuda de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que el Señor nos pone la prueba, pero también nos pone la solución a la prueba, que siempre está en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor cuando nos prueba, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Quiere que avancemos un pasito más allá. Y ese pasito más allá va en dirección a Cristo. Porque a veces nosotros podemos estar estancados, a veces nosotros podemos estar desenfocados y no nos damos ni cuenta. O a veces nosotros realmente necesitamos ser probados para despertar. Dios nos ayude. Porque como le decía en un principio, hoy día vivimos en un mundo en el cual lamentablemente el amor se ha ido enfriando. Estoy hablando en líneas generales, no solamente del pueblo evangélico, sino que también en el mundo. Y eso lamentablemente en el pueblo evangélico igual está introduciéndose. Entonces, si yo me he enfriado en el amor y considero que el amor es de Dios, ¿no será que Dios está un poco más lejos que el día de ayer? ¿No será que yo me he alejado de Dios? Dios nos ayude. Por eso es importante reflexionar y hacer una introspección. Por eso, mire, la palabra estar, es un verbo, ¿cierto? Yo estoy, que considera un hecho actual. Considera el darse cuenta de dónde estás parado. En seguridad hay un dicho que es bien popular, es como pare y piense. Porque a veces nosotros caemos en la rutina, ¿cierto? Caemos en la rutina del trabajo, el colegio, la casa, incluso hasta la iglesia de repente la tomamos como una rutina. Ya, hoy día es martes, tengo que ir al culto, porque hay culto. Pero ¿cuál es el motivo que me lleva al culto? ¿Cuál es el motivo que me lleva a la iglesia? Ir a aprender de Cristo, ir a buscar a Cristo, a adorar, a bendecir el nombre de Cristo, porque en realidad me siento gozoso porque Él está en mi vida, o realmente voy porque es jueves o es martes y tengo que ir al culto. Dios nos ayude. Por eso es necesario que observemos nuestro propio comportamiento, porque muchas veces somos muy buenos para mirar al que está enfrente
y no nos miramos nosotros mismos. A veces miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y nos olvidamos también que con la vara que medimos, seremos medidos también. Dios nos ayude, porque a la verdad las cosas somos re buenos para ponernos en la posición del juez. Y estamos jugando y descuidamos nuestra propia existencia, nuestra propia espiritualidad, nuestro propio caminar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estoy parado y para dónde voy? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos direccione en esta noche, porque yo necesito la dirección de Dios, porque yo también me pierdo, porque soy un hombre imperfecto, al igual que cada uno de nosotros. Por eso es importante comer de la palabra de Dios. A veces nos alimentamos de pura chatarra espiritual, por decirlo de una forma. Perdóneme el término, pero igual pasa lo mismo que en el cuerpo físico. Si nos alimentamos solamente de, no sé, puras papas fritas, comida chatarra, nos vamos a enfermar tarde o temprano. En lo espiritual también. Si nos estamos alimentando solamente de chismes, si nos estamos alimentando solamente de la novela o del ver cómo está errando el otro y trayendo de allá para acá y todo ese tipo de cosas, tarde o temprano vamos a morir espiritualmente. Y el gozo se va a desvanecer en nuestra vida, porque el amor también se va a desvanecer. Y esto es producto de que Dios se aleja de las tinieblas. Y así, cuando tenemos esa actitud, lamentablemente estamos abriendo las puertas a las tinieblas. Y nos empezamos a turbar, empezamos a alojar en nuestro corazón situaciones que ya no son... Ya no vamos a la iglesia a buscar a Cristo, sino que vamos a la iglesia a buscar el chisme para poder difundir. Dios nos ayude, vamos a buscar el error del predicador para poder hacerlo pebre en las redes sociales. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque ese no es el foco. El Señor nos cubra con su sangre. El Señor nos aleje de estar en esa situación. Porque si el Señor hoy día nos está hablando de esta forma es porque estamos en peligro constante. Pero muchas veces ni siquiera nos enteramos, porque estamos bajo la cobertura de Dios. Mire, estad siempre gozosos. Qué maravilloso. Yo creo que no existe nadie que no le guste estar gozoso. Pero somos tan torpes que a veces evitamos estar gozosos por estar enojados. A veces le damos más importancia a las cosas negativas que nos pasan en la vida antes que las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, no sé, puedo tener una familia hermosa que el Señor me ha dado, pero no sé, viene el vecino y me ocupó el estacionamiento, por decir una cosa, y me preocupo más que el vecino me ocupó el estacionamiento, y digo, pucha, pero ¿cómo puede ser? Y empiezo a comer caldo de cabeza y a pensar, a sacar conjeturas, y me olvido que tengo una familia hermosa. Y pierdo tiempo de gozar con ellos. Pierdo tiempo de gozar de la bendición. Dios nos ayude, porque somos tan torpes, hermano amado, que necesitamos siempre que el Señor nos tire la oreja. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué es tan importante estar gozoso? Porque eso significa que uno vive confiado, que uno vive descansado, que uno vive con fe, que la fe está presente en nuestra vida. Y esto es maravilloso, porque si está la fe presente en nuestra vida, agradamos a Dios. Y el agradar a Dios siempre acarrea una bendición. Y sabe que no solamente para usted y para mí, sino que también para nuestra descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, otro fundamento para poder estar gozoso o para buscar estar gozoso es que yo creo que usted ha escuchado alguna vez del fruto del Espíritu, que es un solo fruto que, por decirlo de una forma, tiene muchos sabores. Y uno de esos sabores es el gozo. Y eso es un indicador de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y el fruto del Espíritu está en nuestra vida.
O sea, si usted no tiene gozo, preocúpese, porque algo está haciendo mal. Dios nos ayude. Mire, en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y si uno está gozoso, todas estas otras cosas también se manifiestan en nuestra vida. Porque no solamente el gozo viene solo. El hombre que está con gozo es porque un hombre que vive con amor. Y no estoy hablando solamente del amor matrimonial o el amor que le puedo tener a mis hijos, sino que es un amor de Dios, un amor, por decirlo de una forma universal, que no importa quién está adelante, no importa qué, es entregar de una forma de gratitud, porque primeramente Dios me amó a mí, por eso yo amo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí el hombre que está con gozo también está con amor, y también tiene paz en su vida. Y por supuesto también tiene paciencia, porque el que anda alegre y con gozo puede soportar más que el que anda triste. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también tiene benignidad, un hombre de bien, un hombre con bondad y con fe. Además es un hombre manso, un hombre con templanza, es un hombre que anda con gozo, o una mujer, que es lo mismo, cuando digo hombre digo mujer. Un hombre que anda con gozo es muy difícil sacarlo de ahí, porque aunque le pisen el pie, va a tomarlo con humor, porque en el gozo está presente el amor de Dios. Y el hombre que vive con el amor de Dios vive confiado, vive tranquilo, alejado de los problemas. Incluso hasta se ve más contento, alegre, luminoso, como se dice. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que estemos con gozo, sobre todo en estos tiempos que hay tinieblas en el mundo, donde hay incertidumbres, hay guerras, la naturaleza se ha manifestado con terremotos en algunas partes del mundo, etc. Y entonces en las redes sociales esto es como materia prima. Entonces empiezan a sembrar el caos, todo catastrófico, todo malo, y a la verdad las cosas, eso no es así, porque el que vive en Cristo vive con gozo, vive confiado, porque ya no depende de uno mismo, sino que depende del Padre. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí su misericordia. Amén. Después de escuchar este devocional, esta reflexión bíblica, nos ayuda el Señor a tener gozo, a estar siempre gozosos. Y vamos a cantar al Señor un hermoso himno que se llama Ando con gozo, todo el camino, cuando hay pruebas o cuando hay paz. Así que amén. Después de cantar esta hermosa alabanza, vamos a escuchar también, para anticiparle, el estudio de hoy día, la historia del personaje que se hablará hoy día. Esta pequeña historia, pero con gran enseñanza. Así que le invitamos a que cantemos juntos al Señor. Todo el camino, cuando hay pruebas
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese gozo indecible que nos inunda el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa alabanza. Bien, mis hermanos, para continuar con el programa de hoy, porque usted sabe que el tiempo es oro, hoy día vamos a estudiar un personaje que es bastante... tiene una participación muy corta en cuanto a diálogo, pero es de una profundidad enorme, porque igual en cierto modo nos representa, que es el ladrón de la cruz. Cierto que cuando Cristo fue crucificado, habían dos ladrones, uno a cada lado, y uno de ellos se burlaba de él, mientras que el otro se dio cuenta de quién estaba a su lado y lo defendió. Hoy día vamos a desarrollar un poco a este personaje con la ayuda de Dios. Dios nos revista de gracia y también nos abra el entendimiento para poder ser edificados con este estudio. Vamos a tomar como texto base el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 38 al 43. Y dice así en el nombre del Señor. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto sucede en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado y estaba ahí en los últimos momentos de su vida terrenal, antes de ser glorificado, ¿cierto? Luego de su muerte y resurrección. Mire, como para tener algunos antecedentes, el Evangelio de Lucas es el único evangelio que registra esta historia en su totalidad. Junto con Mateo y Marcos, Lucas menciona a los dos ladrones que se burlaron de Jesús, pero Lucas es el único evangelio que menciona a uno de los ladrones que cambia de opinión, a lo que Jesús responde con una promesa. Aunque generalmente se le llama ladrones, la palabra que usa Mateo, el Evangelio según San Mateo, es leptes, que puede significar ladrón, como también puede significar revolucionario, insurgente. La palabra que se utiliza aquí en el Evangelio de San Lucas, que hemos leído, es kakourgos, que puede significar criminal o malhechor. O sea, si lo vemos desde cualquiera de las dos perspectivas, estos hombres no eran de los trigos limpios, como se dice. Eran malhechores, eran insurgentes, revolucionarios, eran personas que no obedecían la ley, que transgredían la ley y necesitaban tener un castigo porque sus actos eran los que eran condenables. A diferencia de la crucifixión de Cristo, que fue más que por una condena por acciones que haya hecho él, fue por un celo de los judíos del pueblo hebreo, ¿cierto? Porque ellos
porque el Evangelio de Cristo iba casi revolucionando la ley ortodoxa. Entonces, a pesar de que Cristo cumplió la ley a cabalidad, ellos se habían impregnado de la ley de una forma diferente, porque ellos eran más que nada entes repetitivos de la ley y no habían aprendido nada en realidad. Entonces decían una cosa, pero hacían otra. Y el Señor vino a cambiar esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, antes de que el ladrón arrepentido exprese que su fe en Jesucristo, los contextos de los tres evangelios sugieren que este criminal había presenciado a Jesús orando por sus asesinos burlones. Si usted se recuerda esa oración emblemática que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de que a Cristo lo habían castigado duramente, Él estaba rogando por sus agresores. Y sin lugar a dudas, esto es un acto sobrehumano, porque a la verdad las cosas, este ladrón que lo estaba viendo, seguramente pensó en sí mismo y dijo: yo no haría eso ni por si acaso. Pero Cristo sí lo estaba haciendo. Entonces él vio en Cristo que había algo diferente. Ese hombre no era cualquier hombre que estaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego vio el cartel en la cruz de Jesús que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y entonces este ladrón, yo creo que pudo haber presenciado otros fenómenos sobrenaturales, como por ejemplo los mismos que vieron el centurión romano y que declaró verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque yo creo que vieron algo impactante que realmente los hizo decir: él realmente era el Hijo de Dios, po. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que a veces tenemos enfrente nuestro a Jesús mismo, porque Jesús puede estar en aquel que te pide una ayuda. Y a veces no lo reconocemos y lo condenamos, le decimos: no, que anda a trabajar. En vez de meter la mano en el bolsillo y decir: toma, que no nos cuesta nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la verdad, las cosas, a veces actuamos primeramente con el juicio, como estábamos conversando hace poco. Y estos hombres, tanto los judíos como los romanos, actuaban de la misma forma. Estaban primeramente con el juicio y no analizaban lo que estaba pasando, hasta que comenzaron a ver situaciones que eran anormales, que eran sobrenaturales, que eran sobrehumanas. Y ahí recién se dieron cuenta de quién tenían enfrente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este es el poder maravilloso del sacrificio de Cristo. Porque los sacrificios antiguos eran sustitutivos, ¿cierto? Los sacrificios antiguos solamente cubrían el pecado, pero no provocaba una conciencia, una revolución en la conciencia. En cambio estamos viendo con estas dos situaciones que el sacrificio de Cristo provocó un remover en la conciencia de quienes lo estaban viendo, de quienes lo estaban presenciando. Y los hizo dar un giro en sus pensamientos. Así como cuando Cristo sale a su encuentro, a mi encuentro, cuando salió a mi encuentro, Él dio un giro en mis pensamientos. Porque cambia la perspectiva. Y hace realmente... nos hace ver el pecado que hay en cada uno de nosotros, el error, la imperfección que hay en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, analicemos un poco esta situación. Si nos preguntamos qué es lo que el ladrón parece saber,
si nos basamos en el relato que recién leímos, podemos decir que él sabe que es un pecador, porque lo reconoció ante Cristo, ¿cierto? Le paró el carro al otro ladrón, ¿cierto? Lo reprendió, dice la palabra, y le dijo, no, pues si nosotros merecemos este castigo, pero este hombre es inocente, le dice. Entonces él reconoce que es un pecador. También sabe que merece la condenación por sus pecados. Él está consciente y reconoce que cometió errores que necesitan o que son merecederos de un castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Luego también reconoce que no es digno de la misericordia de Jesús. Y también es testigo del espíritu perdonador de Jesús hacia los pecadores severos. Porque contra los castigadores no tuvo ninguna queja, sino que intervino ante el Padre por ellos. Porque les dijo, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces este hombre pudo ver que Cristo era amor puro, que Cristo era el perdón. Entonces reconoce que Jesús es el Señor, es el Rey de los judíos y por tanto el Mesías mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también cree que el Mesías está muriendo en la cruz como Salvador y que resucitará de entre los muertos para gobernar, porque le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él ya tenía la convicción de que Cristo iba a resucitar y de que Cristo iba a venir en su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cree también que el Mesías, que Jesús le puede garantizar una salvación, porque se la pide él directamente. Porque, ¿cuál es el paso que tenemos que dar para acceder a la salvación? El arrepentimiento. El Evangelio de Cristo es un evangelio que llama al arrepentimiento, al reconocerse a sí mismo como pecadores y pedir perdón por aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver otra perspectiva. ¿Qué es lo que el ladrón no hace? El ladrón no expresa ningún derecho moral para recibir el favor de Jesús. Es decir, no dice, Jesús, llévame contigo porque yo alguna vez fui bueno, porque yo hice esto. No apela a ningún derecho moral, porque yo estoy aquí crucificado igual que tú, igual soy merecedor de la salvación. No le dice nada de eso. Solamente le dice, reconoce que él es un pecador y reconoce que solamente Cristo le puede perdonar y le puede salvar y llevar con él al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso esto. También no hace buenas obras que puedan reclamar como mérito ante Dios. El ladrón no cree en la meritocracia. Como creen equivocadamente algunos que haciendo buenas obras están más salvos, son más salvos, están más cerca de Dios. Y a la verdad las cosas, las obras no salvan. Las obras tan solo son un efecto de la bendición del amor de Dios en cada uno de nosotros. Es una consecuencia de que el Señor nos amó primero, entonces por gratitud nosotros hacemos buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es un factor que influye en nuestra salvación. También dice que no es ni promete ser bautizado. Ni siquiera se habla del bautizo aquí. O sea, la salvación tampoco depende del bautismo. Si eres bautizado o no bautizado. Es un ritual que confirma la fe. Pero el verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que es producido
con la renovación del hombre mediante Cristo. O sea, aquel que no ha nacido de nuevo no puede ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces antes tendría que haber sido salvo por Cristo. Gloria a Dios para siempre. No indica tampoco que está haciendo a Jesús como el amo de toda su vida. Porque tampoco le dice, Señor, yo te voy a servir toda la vida. Sino que tan solo se arrepintió. Él quizás vivió toda una vida en delitos y en pecados, pero llegó ese momento y él se arrepintió de corazón. Le pidió perdón al Señor y le pidió que lo perdone. Le pidió que lo lleve con él al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tampoco necesitó de un protocolo, ni necesitó de un confesionario, ni nada por el estilo. Sino que tan solo acercarse con un corazón contrito y humillado. A pedirle al Señor Jesús que lo lleve al reino de los cielos. No muestra tampoco crecimiento en la santificación. No llegó así como un santito a ser condenado a muerte por sus delitos, ¿cierto? Él llegó sucio, una llaga podrida como cualquiera de nosotros. Pero el Señor lo cogió. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a los santos, sino que Él vino a los enfermos, ¿cierto? Él dice que Él vino a aquellos que están condenados a la muerte, como usted, como yo. A nosotros vino. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco nos pide una liberación temporal de la crucifixión. En ese momento a Él tampoco le importó seguir viviendo en esta vida. Porque podría haberle dicho, ya que lo que reconoció como rey de los judíos, podría haberle dicho, Señor, intercede para que me bajen de aquí. Pero no le importó, ni siquiera se acordó de eso, sino que solamente le importaba que después de su muerte Él estuviera con Cristo. Qué maravilloso, ¿eh? Tampoco no expresa su fe verbalmente de la manera que esperaríamos. Por ejemplo, no le dice al Señor, yo creo en ti, así directamente, sino que con su arrepentimiento y con su petición, Él está diciendo que tiene fe en Cristo. Está creyendo en lo que no ve, en lo que le espera, en la certeza de lo que le espera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él deposita su fe en Cristo. No lo dice, pero a veces las palabras sobran. Lo que importa son las intenciones del corazón. Porque el Señor es el único que puede examinar hasta la profundidad del corazón del hombre. Porque a veces, sinceramente, a veces podemos decir muchas palabras hermosas, tener un léxico abundante, pero a la verdad las cosas por dentro estamos vacíos. Dios nos ayude. Pero este hombre nos dijo tantas cosas. Era lleno de pecado, merecía la muerte, merecía estar ahí, merecía estar condenado, pero él dijo, yo sí soy un pecador y reconozco que soy falto, reconozco que merezco estar aquí, pero perdóname, Señor, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Mire qué maravilloso. Es decir, Cristo no mira su condición actual, sino que Él mira la intención de su corazón, el arrepentimiento que hay en el corazón, el reconocerse a sí mismo como pecador. Porque una vez que Cristo sale a su encuentro y lo hace una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos ponemos cada obstáculo para servir a Cristo. Decir, no, yo no voy a predicar porque yo no he estado en santidad. No participaré de la Santa Cena porque no me he guardado para eso. ¿No será que hemos caído en la religión?
¿No será que a veces somos más religiosos que los mismos fariseos? ¿No será que a veces mezclamos las cosas en nuestra cabecita? Porque Cristo no pide eso. Cristo no le pidió santidad al ladrón como para poder incluirlo en el reino de los cielos. Cristo vio su arrepentimiento. Cristo vio su corazón entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el ladrón sí hace? Cambia de parecer, de burlarse de Jesús, a reconocerlo como Señor. Porque en un principio había agarrado a Pablo igual que el otro ladrón. Y se da cuenta que no es así. Se da cuenta que Cristo es el Mesías. Que Cristo era realmente el rey de los judíos. Que era el rey de reyes. Que tenía un reino. Porque le dijo: cuando vengas en tu reino. Bendito sea el nombre del Señor. También expresa su cambio de opinión por medio de una petición con fe en lo que Jesús podría hacer por él. Se da cuenta que cuando somos empujados, ya sea por nuestros propios errores o por la voluntad de Dios también a veces, cuando somos empujados a la orilla del precipicio, es donde nos acordamos del Señor. Y le decimos: Señor, perdóname, yo me he portado mal, he sido esto, pero ayúdame. Y es porque ahí en ese momento es donde ya el hombre no depende de su fuerza, no depende de sus contactos, no depende de su billetera, no depende de nada más que del Señor. Y ahí se entrega el corazón. Señor, aquí estoy yo. Soy una llaga podrida. Soy un pecador. Pero me arrepiento de esto. Y quiero estar a tu lado. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que el Señor no le dice: no, pero tú te portaste mal, hiciste esto y esto otro. No puedes estar al lado mío. Sino que el Señor lo acoge. Como un padre acoge al hijo. Y ahí el Señor va tratando con la persona y le va limpiando, le va limpiando, le va limpiando. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros hacemos lo contrario. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a un pecador y le queremos predicar el evangelio, primeramente le predicamos su condena. Le decimos: no, tú eres homosexual, te vayas a fundir en el infierno. En vez de presentarle a Cristo. Y Cristo es el quien hace la obra. Dios nos ayude. Porque a veces, queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, porque somos torpes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos revista de gracia. Entonces, siguiendo con nuestro estudio, el ladrón también cree en quién es Jesús como Mesías, Rey, y pide un futuro con él en su reino. Mire, la palabra de Dios dice que para ser salvo hay que creer con el corazón y confesar con nuestra boca que Cristo es nuestro Salvador y Redentor, porque de esta forma pasamos a ser constituidos también como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre, a pesar de todo su historial, su prontuario, por decirlo en términos actuales, reconoció la autoridad de Cristo. Reconoció que Cristo tenía la autoridad, el poder y la gloria necesaria como para poder expiarlo de sus pecados. O sea, él vio en él el sacrificio perfecto, porque yo creo que él conocía el sistema de rituales que tenían de expiación y todo eso, porque yo creo que era algo vistoso entre el pueblo judío, porque dice la escritura que tenían que entregar un sacrificio en la mañana y otro por la tarde,
Entonces yo creo que era algo que era conocido por todos, judíos o no judíos. Pero este ladrón, quizás hasta sin saberlo él mismo, reconoció con su corazón que Cristo era el sacrificio perfecto, que podía ser expiado en ese momento del sacrificio de Cristo. Y le pidió que se pudiera estar con él en el reino de los cielos. Y qué maravilloso. Qué maravilloso. Mire, a veces nosotros nos encerramos tanto en nuestra rutina, en nuestros quehaceres, como conversábamos delante, que a veces nos olvidamos de que somos Cristo dependientes y nos volvemos yo mismo dependiente y comenzamos a actuar, a remar en este navegar de la vida con nuestras propias fuerzas, y eso en algún momento se acaba, porque las fuerzas del hombre, la inteligencia, el dinero, lo que quiera usted, es limitado. Pero sabe que la gracia, el gozo, la paz que pone Cristo en nuestros corazones es una paz ilimitada, inamovible además. Por eso es importante que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque de esta forma Cristo mora dentro de nosotros y es nuestro motor. Nosotros pasamos a ser un vehículo y Él es el motor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esta razón, este hombre, este personaje, nos representa a nosotros mismos. Porque nosotros todos somos pecadores. Y necesitamos del arrepentimiento. Necesitamos ir a las plantas del Padre. Necesitamos ir al trono de la gracia. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mediante Cristo, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, dice la Escritura, que pagó una vez y para siempre por cada uno de nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. Y nos dejó la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que eres el Rey, el Mesías. Y que Él tiene el poder y la gloria para sanarnos mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué maravilloso acto de amor. Yo creo que no hay amor más grande que el que le tuvo Dios al mundo. Porque su Escritura dice, lo hemos dicho un montón de veces en las calles, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si usted está escuchando estas palabras y aún no ha renacido en Cristo, le invitamos a que lo busque. Le invitamos a que usted se acerque al trono de la gracia, que se acerque a Cristo con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y el Señor lo va a escuchar, el Señor lo va a acoger, porque si pudo hacerlo con este ladrón, y este relato está aquí no porque es un hecho histórico, sino que este relato está aquí para expresarnos que cualquiera de nosotros, sin importar la condición, podemos acercarnos a Cristo. No porque yo esté predicando aquí, o mi hermano Matías, o cualquiera que esté aquí de turno, por estar aquí predicando vamos a ser mejores que usted. No. Nosotros somos unos mocitos que el Señor ha tomado para estar aquí. Y somos imperfectos. Y predicamos
al que es perfecto, a Cristo, el único que tiene el poder y la gloria, el que tiene la puerta abierta para el reino de los cielos, que tan solo hay que cruzarla con ese pasito de fe. Ese pasito de fe es ir a las plantas del Señor y pedirle que te perdone, pedirle que te limpie, porque la sangre de Cristo tiene esa facultad de limpiar al hombre y de remover la conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de la salvación? La gracia de Dios salva hasta el peor de los pecadores. Porque la palabra de Dios dice que aunque hubiéramos faltado, aunque sea una letra de la ley, somos pecadores. Y ningún hombre ha podido cumplir la ley. Por lo tanto, todos los hombres somos pecadores. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Para que no digan las damas, no, yo me salvé. No, todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la gracia de Dios puede perdonarlo a usted, puede perdonar a cualquiera. Imagínese, tuvo misericordia de ese ladrón, tuvo misericordia de mí, ¿y por qué no va a ser de usted? La gracia de Dios será dada a cualquiera que le pida a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Acérquese a Cristo, incline su corazón al Salvador, porque no hay ningún otro medio para llegar al Padre, sino que tan solo a través del Hijo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia es muy injusta. La promesa de un futuro eterno con Cristo es tan válida para el ladrón en sus últimos momentos como para aquellos que vivieron en la vida moral más larga. Es un pensamiento, ¿cierto? A los ojos del hombre puede sonar injusto, porque puede decir uno, no, yo toda mi vida me he cuidado, he tratado de ser buena persona, he tratado de ser un aporte, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio que este ha sido un ladrón toda su vida y tiene el mismo derecho que yo. Pero ¿sabe qué? Tanto el bueno como el malo, los dos son pecadores. Y los dos son malos. Y los dos son una llaga podrida. Uno un buen ciudadano y el otro un mal ciudadano. Nada más que eso. Es la única diferencia. Pero para los ojos de Dios, los dos están destinados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia no nos da más de lo que merecemos o esperamos. Aunque merece la condenación eterna, Jesús le concede a este ladrón la vida eterna y una relación personal con él. La promesa de un futuro con Jesús en el paraíso se refiere a un traslado inmediato al lugar de los muertos, que en este momento está dividido en Hades y paraíso. Bueno, esta referencia está en Lucas 16, 19 al 26, que no lo vamos a leer por cosa de tiempo, pero para que usted lo busque en su casa, para que usted indague. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia ayuda a los desamparados. En este punto el ladrón no puede hacer nada para salvarse. Él estaba desamparado, estaba entregado a su destino, porque no tenía nada más que hacer. Estaba desamparado. Es como el ejemplo que decíamos recién, que cuando estamos en el borde del precipicio, ¿cómo nos encontramos? Desamparados. Ya no existe amigo que nos pueda ayudar, ya no existe un papá que nos pueda apoyar, o una mamá, un tío, un abuelo, etcétera. Ni siquiera un banco que nos preste el dinero, por decirlo de una forma.
Estamos al borde del precipicio, desamparados. Pero hay una solución. Cristo. Cristo nos puede dar la luz. Cristo nos puede dar la salvación. Cristo nos puede liberar de la condena de la muerte. Y estoy hablando de la muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también Cristo nos puede sanar físicamente, si es que es su voluntad. Porque muchos ofrecen que cuando se acerquen al Evangelio se van a acabar los problemas, se va a acabar la enfermedad, etcétera, etcétera. Va a ser un mundo de Bilzipap. Bueno, discúlpenme por ser tan sincero, pero esto no es así. Porque si es la voluntad de Dios probarlo, lo va a probar. Pero la diferencia está en que ya no va a estar solo, sino que va a estar con Cristo. Y después de esa prueba viene una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como conclusión, podemos decir que en la última instancia no sabemos por qué el ladrón es condenado, porque el ladrón condenado cambió de opinión acerca de Jesús. El otro ladrón que está siendo crucificado plantea burlonamente la cuestión de si Jesús es el Cristo, mientras que el ladrón obviamente rechaza a Jesús como el Mesías. El otro ladrón que se salva acepta a Jesús como el Mesías. Además de los eventos que este ladrón presencia desde su propia cruz, algo sobre la crucifixión de Jesús puede haberlo ayudado a cambiar de opinión. Jesús indica que su muerte en la cruz sería una influencia moral, una atracción que atraería a la gente hacia él, porque dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos estaré a yo mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Aprendamos de la petición del ladrón en su lecho de muerte que la simple fe en quién es Jesús y en lo que Él puede entregar trae salvación. Incluso en los momentos finales de la vida, también aprendemos que nadie está fuera del alcance del amor, la gracia y el perdón de Dios. Amados hermanos, amados radioescuchas, hoy día el Señor nos ha presentado dos escenarios. Dos ladrones, dos pecadores como cualquiera de nosotros, como hemos visto. Pero uno tomó la decisión de seguir a Cristo y el otro tomó la decisión de seguir tal cual estaba. Uno se murió y se condenó, pero el otro se murió pero vivió. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo es el único que puede salvar al hombre. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí su misericordia. Le invito a que oremos al Señor para cerrar este estudio. Padre amado, gracias le damos porque usted nos ha entregado este estudio, el cual ha sido de edificación para nuestras vidas. Le rogamos, mi Señor, que usted accione en la vida de aquellos que han escuchado estas palabras, Señor. Que esta semilla que ha sido esparcida, usted le dé crecimiento, Señor. Usted la germine, le dé crecimiento para que pueda dar fruto. Padre amado, le rogamos que usted nos perdone porque somos pecadores. Pero hoy día, gracias a Cristo, somos pecadores arrepentidos. Padre amado, gracias le damos porque usted primeramente nos amó a nosotros. Por esta razón podemos amarlo usted también, mi Señor. Padre Celestial, le rogamos que usted nos ayude a acercarnos a Cristo, porque la única salvación, el único medio para llegar a usted es Cristo, el cual hizo el sacrificio perfecto que remueve nuestras conciencias para poder discernir el pecado que hay en cada uno de nosotros. Le rogamos, mi Señor, que usted nos cubra con su sangre para que de esta forma
podamos estar bajo su cobertura y alejados del pecado, mi Señor, para que podamos huir del pecado. Padre Celestial, le rogamos que, al igual que este ladrón que hemos estudiado, usted nos perdone y nos acoja en el reino de los cielos. Esto se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza para el Señor, para que se goce nuestro corazón.
después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a pasar al último segmento de esta tarde, que es las historias propias que uno tiene, que uno ha vivido, y que quizá usted, que no ha experimentado quizá algo similar, dirá algo insignificante, pero que a uno le marcó, le enseñó, y también obviamente con un enfoque espiritual, porque nos enseñó y nos marcó espiritualmente, y quizá nos ayudó a crecer en el Evangelio, etcétera, etcétera. Amén. Así que voy a comenzar yo con mi historia primero. Amén. Y fue algo que ocurrió hace ya varios años atrás, en el 2018. Yo hice un viaje de Punta Arenas a Santiago para una conferencia, la de ese año, la del verano de 2018. Y llevaba poco tiempo convertido, creo que han sido un par de años, 2 años. Y era la primera conferencia en la que he ido, y la última también, en la que he podido estar. Sí. Y viajé para allá, como era, yo aún estaba, me parece que en tercero medio, parece. Así que tuve que ir acompañado, no iba a ir solo. Yo nunca he estado en Santiago solo, digamos. Así que era como de las primeras veces que iba, y acompañé a un hermano que se llamaba Javier. Y él ya tenía más o menos como 35 años, era un profesional, había ido muchas veces a Santiago, se manejaba, tenía donde quedarse, así que estuve con él, y de hecho tuvimos como unas pequeñas vacaciones con él, conocimos parte de algunas ciudades, y con él fui a las conferencias. Estaba la verdad muy emocionado por ahí, son como 6 días más o menos de cultos, y con mucha expectativa y muy agradecido de poder vivir esa instancia, de ese regalo del Señor. Y resulta que fui a los primer culto, ya al segundo culto, y mi pastora, que estaba tienen como ella sus propias reuniones de Dorcas durante el día, y ella me decía que querían representar las Dorcas, tenían una obra de teatro como para ya el último día de sus reuniones que tenían. Querían representar para una oportunidad cuando Abraham despacha a su hijo Ismael con Agar. Esa historia muy conocida, que lo manda a su hijo con Agar, y después a ellos le falta el agua, el hijo hasta que muere. Esa historia ellos querían representar, y le faltaba al joven, le faltaba a un Ismael. Y yo hacía talleres de teatro por muchos años cuando todavía no conocía al Señor. Hice muchos talleres y quería de hecho estudiar actuación. Y ella sabía entonces que yo había hecho talleres, porque en la iglesia habíamos hecho algunas obras de teatro, etc. Entonces me dijo: Matías, ¿quieres participar en esto? Y yo: ya, por supuesto. Entonces hicimos un par de ensayos, pero los ensayos eran a la hora de las reuniones muchas veces, que eran las reuniones en la tarde, los cultos de las conferencias. Y yo, pero ya había dicho que sí en un comienzo, y después me dijeron que los ensayos eran esa hora, etc. Así que dije, me había comprometido. Entonces creo que a 2 cultos no pude estar, porque tenía que estar en esos ensayos con mis pastoras. Y yo le escribía un mensaje antes de que empezara la reunión, la conferencia, al Javier: ora por mí, porque para que terminemos el ensayo temprano y pueda alcanzar a llegar por último cuando estemos a la mitad del mensaje, pero escuchar el mensaje. Claro. Y yo, porque era la primera conferencia en la que podía estar, y él me decía: ya, amén, vamos a orar para que puedan ahí compatibilizar los tiempos y puedan alcanzar a llegar a los cultos. Porque él decía: sí, porque es la primera vez que estoy aquí, quería también estar en la reunión. Y le enviaba emoticones llorando y cosas así bien dramáticas. Y resulta que ya terminamos los ensayos, ya había que presentarlo un día X, pero en la tarde. Así que no había, digamos, interferencia con los cultos, ya había terminado eso. Y era ya como uno de los últimos días de conferencia. Y no sé si lo ha visto, pero afuera del templo central hay muchos puestos de comida. Sí. Y ahí, hermanos, entrando y saliendo durante toda la reunión. Entrando y saliendo, entrando al baño o a comprar algo para comer afuera. Y afuera hay mucha gente en los puestos de comida. Mucha gente que no está en la reunión, sino que se está comiendo un completo, está comiendo una bebida, están a veces incluso conversando, compartiendo afuera. Es como que hay reuniones aparte casi. Sí. Lamentablemente. Sí. Y entonces resulta que había en los entretiempos, cuando no había culto, había empezado a conocer a algunos jovencitos y unas señoritas que eran de otras iglesias, y me había como llevado bien con ellos. Y fui al baño en un momento de la oración, me parece, y me topé con ellos y empezamos a conversar, etcétera, etcétera. La cosa es que Matías no volvió más a la reunión.
sino que me quedé afuera, claro, la mala práctica que yo le decía que ocurría lamentablemente. Y me acuerdo que pedimos algo para comer y estuvimos afuera en los puestos. Y ahí ya no volví a la reunión. Y tampoco escuché el mensaje, porque esto fue antes del mensaje. Entonces estuve afuera. Y llegué ya como cuando ya estaba terminando la reunión, casi como cuando mi obispo pasa como para pedir la bendición. Y recuerdo que ya terminó el culto y el Javier no me habló más. En la reunión no íbamos a ir a la casa donde estábamos yendo, y si yo le preguntaba algo, él como que me respondía lo justo y preciso. Se notaba que estaba molesto. Y yo noté que él estaba así, le dije así como, ¿te pasa algo, Javier? Así que estaba así como tan cortante, no sé. Yeah. Y él me decía, y él me dijo así directamente, tú no me habías dicho que orara por ti para que estés en las reuniones. ¿Qué estaba haciendo? Me dijo, ¿tú estuviste en toda la reunión? Obviamente yo me sentaba al lado de él, pues si él se había dado cuenta. Claro. Y me corrigió en esa ocasión. Y yo le confesé, yo soy muy malo para mentir, así que no, le confesé lo que estaba haciendo, que él iba a decir, no estaba orando. Y le dije lo que estaba haciendo y claro, se había molestado, pues estaba enojado conmigo, porque me dijo que como antes me escribía, o sea, los días antes me escribía que era tu primera oportunidad aquí, que quiero estar, y cuando tienes la oportunidad libremente de estar aquí, te distraes y vas a otras cosas antes. Sí. En ese momento fue muy duro para mí, porque yo sabía que él tenía razón, que yo me había equivocado. Claro que sí. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Siempre a veces uno le pide cosas al Señor. Yo en ese momento le decía, ora por mí y pide que yo pueda estar en la reunión, porque yo a eso vine y ese era mi anhelo. Y a veces yo lo recuerdo, siempre medito en esa historia que me pasó, de que a veces uno pide cosas al Señor, que el Señor, quiero tener tal cosa o me gustaría estar en tal lugar, y a veces el Señor lo cumple y uno tiene la posibilidad y lo desperdicia. Así o prefiere otras cosas que uno antes anheló pedir eso, y cuando uno lo tiene o tiene la oportunidad de ir a un evento, etcétera, lo desperdicia, lo ven menos, se distrae en otras cosas. Nos ayuda el Señor, porque muchas veces nos encontramos en situaciones así, donde pedimos algo, pero cuando ya lo obtenemos no lo valoramos, lo despreciamos. Y eso yo creo que es una ofensa ante el Señor, es un desaire que uno hace. En el fondo es algo que no debería ocurrir. Deberíamos sobre todo tener buena memoria, lo que pedimos, y ser agradecidos también de las oportunidades que el Señor nos toca vivir. Y también yo quiero aprender con esta experiencia a ser enfocado, a mirar las cosas al Señor con seriedad y tener el foco, digamos, bien direccionado a Cristo, a buscar al Señor, porque no creo que solamente en los eventos ocurran cosas similares. A veces en nuestro diario vivir en la iglesia, etcétera, nos ocurren cosas así. A veces estando dentro de la misma iglesia tenemos la mente en otros lados. Así es. Entonces eso es como la gran enseñanza que me dejó esta historia, hermano. Mire, qué maravillosa experiencia, porque se da cuenta que el Señor nos educa, nos direcciona de diferentes formas. Ocupó a ese hermano como para enojarse. En realidad, yo creo que ni siquiera podría haberse enojado. A lo mejor lo hubiese tomado para la talla, para la risa, te entusiasmaste con la conversación, qué sé yo. Pero a la verdad las cosas, como bien dices tú, a veces nosotros pedimos y cuando recibimos nos olvidamos que habíamos pedido. O también sucede que uno siempre anhela lo que no tiene. Claro. Pero cuando lo tiene, ya no le importa. Sí. Porque ya tiene su objetivo en otra cosa. Sí. Y eso es parte de nuestra torpeza. Amén. Y yo creo que, bueno, el Señor es quien nos da luz, nos da el entendimiento de estas cosas. Y por eso nos está hablando en esta tarde. Amén. Por eso trajo a su memoria esta situación que yo creo que nos sirve a todos como para reflexionar y pensar realmente en qué estoy enfocado. ¿Estoy enfocado en satisfacerme a mí mismo o realmente en cumplir? La fidelidad, ¿cómo está en nuestras vidas? Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude, porque es un tema bastante complejo y profundo. Amén.
Bueno, y también dice la Escritura que la infidelidad es contada como un pecado. Sí. Y yo creo que, bueno, es un ejemplo simple de una situación de un adolescente que podría ser algo liviano, pero es algo que lamentablemente pasa muy comúnmente en el pueblo cristiano. Sí. Que a veces tenemos una bendición enorme deseada por otros. Imagínense, Amén. somos considerados hijos de Dios. Amén. Así es. Tenemos en nuestras manos un evangelio de salvación. Pues tenemos que la misión de predicar a Cristo, el único que Amén. puede salvar las almas de los hombres. Y a veces esta tarea, esta bendición que tenemos en medio nuestro, la miramos a nada. Lo miramos como una mera religión. Y esto, como dice usted, es un desenfoque. Es un desenfoque y el Señor nos ayude, nos direccione, porque, como decía, somos torpes. Amén. Y a veces nos desenfocamos. Dios nos ayude. Amén. Así que esta hermosa historia, igual con respecto a la fidelidad, me recordó otra historia. Que, bueno, hace poco el Señor me envió a trabajar a una iglesia en Futrono, a entregar un tema para los jóvenes, para la juventud. Y el tema central era respecto a la fidelidad. Y era un tema un poco extenso, que los temas duran más o menos como 1 hora y media. Entonces, bueno, gracias a Dios había harta atención y veía al pueblo comiendo. Y yo también estaba comiendo, porque la palabra primeramente es para el predicador, ¿cierto? Y estaba conversando acerca de eso, y al final de la entrega de la enseñanza, se acerca una hermana, y a propósito, el último tema de la lección era que toda obra hecha de corazón limpio para el Señor tiene una recompensa, porque el Señor paga a los obreros, ¿cierto? Amén. Dice que todo obrero es digno de su salario. Amén. Y estaba cerrando el tema y todo, ya estaba guardando el notebook, el proyector, todas las cosas, y se acerca una hermana y me dice: gracias, hermano, eso era lo que necesitaba escuchar, y me quedó clarísimo. La duda que tenía en mi corazón me quedó clarísima. Y yo decía en mi corazón: gracias, Señor, porque por lo menos un alma hoy día se fue llena. Y eso para mí fue una paga. Y a veces, con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nosotros asociamos la paga a cosas materiales. Que, por ejemplo, no sé, desenfocadamente pensamos que, no sé, si vamos a trabajar para el Señor me va a ayudar a tener un auto, me va a ayudar a tener una casa. Bueno, de poder hacerlo lo hace, ¿cierto? Pero eso no es lo importante, es una añadidura. Sí, exactamente. Lo importante es la riqueza espiritual que uno va obteniendo por gracia de Dios. Amén. Y eso es impagable, es realmente impagable. Y eso es lo que hace la diferencia entre un hombre con Cristo y un hombre sin Cristo. Porque el hombre sin Cristo está vacío por dentro. En cambio que el hombre con Cristo está lleno de estas riquezas espirituales, es rico. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el gozo, la paz se manifiesta, ¿cierto? Se manifiesta fruto del Espíritu con sus diferentes sabores, como dice en Gálatas, que tiene diferentes cualidades, ¿cierto? Y esto es impagable. Esto no lo da ni Masterplot. Y la verdad las cosas, eso es un aliento para poder seguir trabajando. Amén. Así que si alguno de ustedes el Señor lo ha mandado a trabajar y están con la duda que yo no puedo, atrévase nomás, póngase a orar nomás, prepárese, porque el Señor lo va a revestir de gracia. Si usted trabaja con corazón limpio,
el Señor lo va a respaldar. Y el Señor le va a pagar también. Amén. Así que esa es la experiencia que puedo traer a colación con respecto a la fidelidad, ¿cierto? Dios nos ayude. Amén. Sí, yo creo que cuesta a veces ver las cosas espirituales como un tesoro o una paga. A veces esperamos ser recompensados con las cosas materiales, porque en el mundo al menos las cosas funcionan así. Claro. Siempre se dice, por ejemplo, de amor no se vive, etcétera, en el sentido de que todas las cosas que son como abstractas, que no se pueden, digamos, materializar, no tienen como mucho valor. Exacto. Y siempre recuerdo mi pastor también decía que a veces uno no se preocupa mucho y tiene realmente mucha expectativa y valora mucho, no sé, el imaginarse mi irán a subir el sueldo o no, o qué vamos a comer mañana, o no sé, en este fin de semana se estrena mi película favorita. Y a esas cosas que son materiales uno les da como mucho valor. Pero muchas veces no tenemos ese mismo sentir, por ejemplo, hoy que nos irá a predicar el Señor el domingo. Porque la verdad es que no se valora mucho, digamos, lo abstracto, porque la predicación, por ejemplo, que uno recibe, tiene un valor. Por eso la Biblia dice que es un tesoro. Así es. Entonces, por ejemplo, deberíamos muchas veces valorar así como el alimentar un alma, como le tocó a usted, que esa fue su paga, fue algo abstracto, no era nada material. Valorizar esas cosas, verlas como verdaderos tesoros, así como uno, no sé, toma bien y se siente alegre porque ve que el sueldo aumenta o porque, no sé, pudimos comer tal cosa rica. También tomar en cuenta muchas veces lo espiritual que hemos recibido, no sé, ahora soy mucho más paciente que antes, o ahora, por ejemplo, tengo más gozo que hace un año atrás, que era mucho más dado a la tristeza. Esas cosas que son, la verdad que son tesoros y cosas Así que tenemos que valorar. Quizá este mes no me subieron el sueldo, pero este mes la verdad es que el Señor trabajó mucho más la paciencia en mí. Y eso es como que me hubieran subido el sueldo, es una paga espiritual, es un tesoro que se aumentó. Amén. Así que nos ayuda el Señor a valorar, también eso me recuerda, a valorar lo espiritual. Sí, porque también es un tesoro, es una paga. Sí. Que como hicimos en un comienzo al iniciar el programa, que esa es una mucho mejor paga que la que nos puede dar el patrón, el jefe en el trabajo. Amén. La verdad que tiene mucho más valor. Amén. Y hemos llegado ya al final de este programa de día miércoles, un programa muy bendecido, con, yo diría la verdad, muy nutritivo, con diversos temas que conforme a la necesidad que usted haya traído esta noche, se pueda ir alimentado. ¿Nos despedimos ya, mi hermano Daniel? Sí, bueno, primeramente agradeciendo a Dios por cada una de las palabras que Él ha puesto en nuestros labios, ¿cierto? Y esperando en el Señor que haya sido de bendición para usted también, quien nos está escuchando. Y bueno, y deseando en el Señor también que esta semilla que hemos sembrado, que hemos tirado, que haya caído en buena tierra. Amén. Y que el Señor le germine y que dé crecimiento, para que usted también pueda gozar de lo que hoy día nosotros podemos gozar, de estas riquezas espirituales. Amén. Y bueno, y también si usted quiere seguir alimentándose, usted puede buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, La Palabra de la Cruz. Amén. Y ahí puede ver los capítulos anteriores, que están muy hermosos, y también cada uno de ellos tiene un alimento, es como un buffet. Así es. Ahí tiene alimento para todo tipo de situación. Bueno, mi hermano Matías. Bien, nos volveremos a ver el día viernes con la ayuda del Señor en el programa Alumbrando, predicaciones que dan a conocer a Cristo. En el fondo, mostrar la luz del mundo, la verdadera luz del mundo, que no es ninguna superestrella, no es ningún personaje famoso, sino que la verdadera estrella, la verdadera luz de este mundo se llama Jesucristo. Solamente Él puede disipar sus tinieblas. Amén. Así que le invitamos a que el viernes también nos acompañe a las 22 horas, como decía mi hermano, por Radio Los Lagos, pero también por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Se están transmitiendo a la misma hora, a las 22 horas. Así que tenga usted muy buenas noches, que el Señor la haya alimentado, hayan sido estas palabras de edificación para su vida. Amén. Y dejamos a nuestro pastor para que nos despida con la bendición.
Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.